Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde os estéis conectando. Pues como bien han dicho, voy a hablar un poquito sobre cómo extender Envoy e Istio, tanto el Service Mesh como los proxies de manera independiente, a través de WebAssembly. Para ello, vamos a hablar un poquito de qué es WebAssembly en sí, dar una pequeña introducción a lo que es esta tecnología, y luego hablar sobre Proxy Wasm, que es un estándar precisamente para extender estos proxies haciendo uso de módulos de WebAssembly. Antes de nada, hablar un poquito de una pequeña introducción sobre mí. Mi nombre es Ángel, trabajo como Staff Engineer dentro de VMware en el equipo del Office of the CTO. Dentro de este equipo, trabajo concretamente en el proyecto de WebAssembly Labs, donde principalmente nos encargamos de crear, digamos, herramientas para acercar el WebAssembly a la comunidad de desarrollo, además de explorar otras herramientas relacionadas. Un poquito sobre mi background. Yo vengo principalmente de un background de full stack developer, sobre todo orientado a web. En los anteriores proyectos en los que he estado me dedicaba principalmente a liderar toda la parte de la interfaz de usuario, pero también colaborando mucho para desarrollar, digamos, la funcionalidad completa en las APIs, incluso ayudando con los despliegues en Kubernetes, implementando parte de monitorización, instrumentación y demás. Así que, bueno, por suerte tengo una visión un poquito amplia de los distintos proyectos. Aquí tenéis mi Twitter y mi página web por si queréis ver un poquito más sobre mí. Y os voy a comentar un poquito, me gustaría empezar, digamos, esta charla explicando cómo hace unos meses me empezaron a hablar sobre WebAssembly y me invitaron, digamos, a entrar en este equipo para empezar a trabajar sobre ello. Así que lo primero que vamos a hablar es sobre qué es WebAssembly en sí. Cuando me empezaron a hablar sobre WebAssembly, lo primero que hice fue, por supuesto, ya había escuchado un poquito hablar sobre esta tecnología, sobre todo en web, y lo primero que hice fue irme a su propia página web para entender un poco de qué iba todo esto. Así que WebAssembly, también abreviado como WASM, según pone en su página web, es un formato o set de instrucciones binarias para una máquina virtual basada en pilas o una Stack-Based Virtual Machine. WASM se ha diseñado como un formato binario al cual se pueden compilar distintos lenguajes de programación. Pues bien, la primera vez que leí esto, la verdad que me quedé que no sabía ni siquiera por dónde empezar porque dado un poco mi background de web developer, me sonaba como otro mundo completamente diferente. Entonces era como, bueno, aquí de qué estamos hablando realmente y lo primero, por qué esto ahora mismo tiene relevancia y por qué es importante. Y básicamente, ¿dónde me voy a meter o dónde me estoy metiendo? Pues bien, para hablar un poquito de WebAssembly, creo que es mucho más interesante entender cómo fue creado y por qué se ha creado, más que intentar entrar en esta definición más formal del proyecto. Bueno, antes de, creo que recordar que era 2015, la única manera de desarrollar aplicaciones en entornos web era haciendo uso del lenguaje de programación de JavaScript. Dejando un poco de lado las ventajas y los inconvenientes de este lenguaje en concreto, no había otro lenguaje de programación que se pudiera utilizar para desarrollar aplicaciones en la web. Esto limitaba un poco, sobre todo a empresas que ya tenían código fuente en otros lenguajes de programación, pues a reutilizar ese mismo código fuente y crear experiencias más interactivas dentro de la web. Aparte de un poco el tema también de rendimiento de aquella época de JavaScript. Sobre todo esto, se empezó, digamos, a crear la idea de WebAssembly, como un formato al que distintos lenguajes de programación podrían compilarse y a su vez integrarse en lo que sería una página web, creando así esas experiencias más completas dentro de los distintos proyectos. Y así es como entró WebAssembly en escena. Se creó como una especificación que tuvo una gran adopción, porque bueno, aparte fue también creado en colaboración con distintas empresas grandes como Google, y empezaron a implementar los distintos navegadores más usados, empezaron a implementar esta especificación, creando así las primeras máquinas virtuales que podían correr aplicaciones o módulos de WebAssembly, creando así esta combinación entre JavaScript y WebAssembly. Una de las ventajas de WebAssembly es esa capacidad, digamos, de que cualquier lenguaje, en teoría, si por supuesto tiene digamos, el toolchain o las herramientas para ser compilado, se puede compilar a WebAssembly, permitiendo que lenguajes tan diversos como Rust, Go, C++, todos ellos se puedan compilar a WebAssembly y por lo tanto puedas lanzar código de esos lenguajes dentro de la web. Como he hablado un poquito en la anterior diapositiva, tenemos que, a través de un proceso de compilación, distintos lenguajes como Rust, Go, C#, C++, pueden compilarse a WebAssembly, de manera que este módulo ahora nuevo de WebAssembly, que al final no deja de ser un fichero, se descarga en el navegador
y los distintos runtimes de WebAssembly o estas máquinas virtuales que en principio cada navegador implementó la suya, como V8 para Chrome, SpiderMonkey para Firefox y también lenguajes incluso de servidor, o mejor dicho, runtimes de servidor como Node.js o Deno, que a su vez usan por debajo V8, pues también por defecto empezaron, digamos, a tener esa capacidad de lanzar módulos de WebAssembly. Pero por ahora estamos centrándonos únicamente en la parte de la web. ¿Qué habilitó esta inclusión de WebAssembly, este desarrollo de estos runtimes dentro de los navegadores principales? Pues lo que causó fue la creación de distintos proyectos bastante conocidos en el desarrollo web, que fue como un antes y un después en qué se podía llegar a hacer dentro de la web. Por ejemplo, tenemos que Google Earth se portó como una aplicación de escritorio de manera nativa a la web. Por aquella época, el creador de Figma empezó a probar qué se podía hacer con WebAssembly y creó una interfaz que trabajaba para poder hablar desde WebAssembly con la con la API de WebGL del navegador, para así crear un motor de renderizado de lo que sería lo que conocemos hoy día como Figma, que por cierto fue comprado por Adobe, que es el siguiente ejemplo. Adobe también portó todo su código fuente para directamente mostrar la aplicación en la web y que fuera completamente interactiva y funcional. Y otro gran ejemplo que siempre me gusta poner es el tema de los engines o los motores de videojuegos, como Unity, Unreal, Godot también. Todos ellos al final son código fuente que normalmente suele estar escrito en C++ y con ello pues permitían que de manera muy sencilla se exportara un proyecto y se pudiera lanzar en la web. Aunque ahora mismo todo lo estoy comentando como algo sencillo, realmente esa parte, digamos que, como vamos a ver ahora un poquito más adelante con WebAssembly, hay que hacer ese puente, digamos, entre lo que es la aplicación en sí y el entorno en el que está lanzándose, porque por defecto WebAssembly es un formato muy sencillo, con lo cual cualquier, digamos, funcionalidad que le provea la plataforma deberá de inyectársela y eso es precisamente uno de sus puntos fuertes también en WebAssembly, que es un formato bastante agnóstico, como vamos a ver ahora. Pues bien, ya he visto un poquito esta parte de la web, recapitulamos un poquito atrás para volver a hablar de qué es WebAssembly. WebAssembly en sí es un formato binario al que distintos lenguajes pueden compilarse, ya sea C++, Rust, incluso, como hemos estado explorando en WebAssembly Labs, lenguajes como PHP, Python o Ruby que tienen ya de por sí un runtime, es decir, que son lenguajes interpretados, no lenguajes compilados, también se pueden lanzar como módulos de WebAssembly gracias a compilar el propio runtime como módulo de WebAssembly e inyectar el código fuente de esas aplicaciones. Ya se hicieron varios ports por otras personas, otras empresas, por ejemplo para Ruby, e incluso está el port oficial de Python. Y nosotros estuvimos trabajando en un port para PHP. Otra cosa muy importante es que es portable. Cuando se definió este estándar, lo que se buscó era que el propio binario que saliera fuera lo más pequeño posible. ¿Para qué? Pues precisamente para cubrir ese aspecto de la web, que al final una web necesita descargar recursos de servidores remotos. Dependiendo de tu conexión y demás, pues puede que no tengas demasiado ancho de banda, con lo cual era muy importante que WebAssembly fuera un formato muy portable, que, como vamos a ver un poquito más adelante, también casa muy bien con distintas infraestructuras, como por ejemplo los CDNs, donde al final cualquier dato o cualquier fichero que coloques necesita ser distribuido por una red prácticamente por todo el mundo. Aparte también es un lenguaje muy eficiente, ya que desde el punto de vista de la web permitía acceder a determinadas herramientas de bajo nivel que con JavaScript no se podían acceder. Con lo cual, eso le daba también un plus a la hora de trabajar con WebAssembly, creando, como hemos visto, esas aplicaciones anteriores como Figma y Photoshop. Otra cosa también muy importante de WebAssembly es que se ha diseñado con la seguridad en mente, teniendo en cuenta que en la web al final estás en un navegador, se está siempre lanzando código que se descarga de servidores de terceros, es muy importante que todo lo que se ejecute dentro de un navegador siempre esté, digamos, muy bien encapsulado. Y es por ello que WebAssembly, cuando se concibió, pues también cogió estas ideas para asegurarse que cualquier código se lanzara dentro de la máquina virtual y tuviera un acceso muy limitado a los recursos del sistema. Por ejemplo, cuando lanzamos un módulo de WebAssembly, por defecto,
solo tiene acceso a su propia memoria y a su set de instrucciones y a lo que el runtime, en este caso, le inyecte como funciones externas, que después, desde el módulo de WebAssembly, podrán ser llamadas. Es realmente lo único que tiene acceso. Como vamos a ver ahora un poquito más adelante, también WebAssembly se puede lanzar en otros entornos. Y estas capacidades también que te proveen estos entornos tienen que seguir este modelo, por lo cual WebAssembly un módulo de WebAssembly nunca podrá acceder a ninguna funcionalidad que no le venga dada por el propio runtime o a su propia memoria. Pues bien, ya que hemos visto toda la parte de la web, ahora realmente en qué concierne WebAssembly a Envoy, a Istio, a los Service Mesh o incluso a lo que sería cualquier programación de tipo de servidor. ¿Cómo ha acabado WebAssembly ahí? Pues bien, si volvemos otra vez a coger las dos slides que he mostrado antes con la definición de WebAssembly, un poco el resumen, y filtramos todo lo que es el texto que tenemos aquí, el único momento realmente donde se menciona la web es en el propio nombre de WebAssembly. No hay nada en la propia definición ni en en el propio resumen que he hecho que mencione absolutamente nada relacionado específicamente con la web. Nada más que ideas o conceptos que se han reusado para hablar de definir el WebAssembly. Pues bien, si nos vamos a la especificación formal, uno de los primeros párrafos precisamente hace hincapié en eso, que el principal objetivo por el que se creó WebAssembly era el desarrollo de aplicaciones de alto rendimiento en la web. No obstante, la especificación ni asume ni provee ninguna funcionalidad específica de la web, con lo cual, realmente, ¿por qué no usarla en otros entornos? Ya que seguridad y aislamiento, portabilidad, eficiencia, desde luego es algo que aplica a muchos más entornos, no solo a la web. Esto ha dado lugar a una gran cantidad de empresas, proyectos, productos que han salido alrededor de lo que sería WebAssembly y alrededor de este ecosistema que se está creando a día de hoy. Tenemos, por ejemplo, empresas que se han dedicado a hacer una propia cloud para lanzar aplicaciones que estén basadas en módulo de WebAssembly, como es el caso de Fermyon, Suborbital, Fastly o Wasm Cloud. También tenemos otras iniciativas que se han hecho para incluir WebAssembly en ecosistemas existentes. Por ejemplo, con Docker, que recientemente, creo que de hecho que ha sido hace un par de semanas, ha anunciado que de manera experimental, puedes lanzar módulos de WebAssembly directamente haciendo uso de Docker. Crashlet también es un proyecto que te permite desplegar en tu infraestructura de Kubernetes nodos especializados para que estos puedan lanzar módulos de WebAssembly directamente como lanzarías un pod. En este caso, lo que hace es cambiar directamente Kubelet con su implementación. Y a lo que concierne un poco más a esta charla y lo que parece más interesante también, y muchas empresas se están subiendo al carro de WebAssembly, es a extender aplicaciones existentes haciendo uso de WebAssembly. Aquí tengo 3 ejemplos que siempre me gusta mencionar. El primero es Single Store, que es una empresa que se dedica a hacer una base de datos distribuida que permite a los usuarios y a los devs en general que puedan crear distintas funciones como módulos de WebAssembly para luego ejecutarlas directamente dentro de la base de datos. Con lo cual, lo que te permite es que en lugar de tú extraer los datos y hacer modificaciones al vuelo, puedas directamente codificar esa función y lanzarla dentro de la propia base de datos. Shopify también está creando un entorno en el cual devs pueden crear sus propios módulos de WebAssembly para modificar el comportamiento de la plataforma de Shopify. Para ello han elegido WebAssembly, un poco por todo ese tema de sandboxing y aislamiento que te provee WebAssembly. Ellos lo que hacen principalmente es ofrecer a los usuarios una manera de la parte del core o la parte de backend de Shopify, customizarla para determinados casos de uso que a priori ellos no cubren, pero con WebAssembly pues se podrían cubrir. Y ahora en el caso en el que vamos a hablar hoy, que es el caso de Envoy Istio cuando está basado en Envoy, nos permite crear filtros o extensiones para el propio proxy, permitiendo así capturar, modificar o hacer distintas acciones sobre las peticiones que lleguen al proxy sobre el que estamos desplegando esa extensión de WebAssembly. Hay distintas empresas también que se han dedicado a aprovechar, digamos, esta funcionalidad de extender aplicaciones con WebAssembly en Envoy y han creado productos alrededor. Por ejemplo, dentro de VMware tenemos Tanzu Service Mesh,
que hace uso de Envoy y Istio y también te permite esta extensión. Y también hay otras empresas como Solo.io, que de hecho dieron una charla ayer, que también hacen uso de este proyecto. Y The Trade Labs, por ejemplo, que también hacen uso de Envoy Istio y también te permiten extender el proyecto, extender tus proxies o tus service meshes con WebAssembly. Así que bueno, ya has visto un poquito qué es WebAssembly y cómo ha llegado hasta Envoy esta tecnología y de dónde venía. Vamos a ir un poquito al core de la charla, que es cómo extender Envoy e Istio con Proxy Wasm. ¿Y qué es Proxy Wasm? Bueno, Proxy Wasm es una especificación para extender proxies, tanto en la capa 4 como en la capa 7, a través de módulos de WebAssembly. Para ello, lo que hace es definir pues, una interfaz de aplicación binaria de aplicaciones, una API, basada en eventos. Con lo cual, lo que permite es que cualquier API que implemente esta API, las SDKs, por ejemplo, que nos provee el proyecto de Proxy Wasm, pues nos permita suscribirnos de manera fácil a estos eventos y poder actuar en función de, por ejemplo, cuando viene una petición de una cabecera desde una request, cuando un servidor está respondiendo a una petición y llegan el cuerpo del mensaje. Todo ello nos podemos suscribir a estos eventos y a través de módulos de WebAssembly actuar en consecuencia. Pues básicamente lo que tenemos es esto. Ahora mismo tenemos de manera genérica un proxy, porque Proxy Wasm, aunque la primera implementación que se hizo fue en Envoy, por consecuencia en Istio, no está realmente pensado únicamente para Envoy, sino que cualquier proxy que quiera implementar esta especificación también podrá hacer que los módulos de WebAssembly que crees para un proxy también funcionen en otro. Por ejemplo, hay algunas implementaciones experimentales para Nginx, OpenResty y creo que había alguno más, pero ahora mismo no recuerdo bien. Lo que hace ahora mismo estos módulos de Wasm es que cuando el proxy recibe un evento, si es tanto como downstream o upstream, es decir, si viene de un cliente al servidor o a la inversa, si el módulo en cuestión está suscrito, lo que hace es mandarle esa información y esperar una respuesta por parte del módulo, si debe de continuar, si debe de pausar ese mensaje, si se ha cambiado el mensaje en sí, si se han agregado nuevas cabeceras, si se han eliminado, cualquier acción en sí que queramos hacer sobre el mensaje. Si ahora nos pensamos desde el punto de vista de Envoy en sí, una de las principales ventajas que también ha traído WebAssembly como tecnología dentro de esta implementación es que para extender Envoy antes necesitamos implementar estas extensiones haciendo uso de Lua o de C++. Pero gracias ahora a WebAssembly podemos utilizar lenguajes tan dispares como Rust, Go, AssemblyScript, otra vez C++, ahora mismo tendría quizás menos sentido, pero cualquier lenguaje que tenga ese target de compilación WebAssembly se puede usar por defecto como un filtro o como una extensión dentro de Envoy. Si bien es cierto que hace falta, digamos, que el propio módulo implemente esa API que se va a conectar con Envoy, siempre que esa API esté implementada, cualquier lenguaje en principio podría ser usado para crear filtros. De hecho, hay también experimentos sobre cómo utilizar, como he hablado antes, lenguajes interpretados, como podría ser, por ejemplo, crear un filtro con Python o con Java. Y ahora, en esta misma charla también vamos a crear una extensión muy sencilla de con WebAssembly para entender un poquito cómo es el código fuente, qué es lo que había que crear y qué sería necesario. Ahora vemos un poquito en detalle de qué es lo que vamos a hacer. Por ahora lo que quiero enseñaros es, digamos, un set o un grupo de funciones o eventos a los que te puedes suscribir que te provee esta API de Proxy Wasm, para que os hagáis una idea de las capacidades que tiene. Aquí lo he dividido como en unos grupos. Tenemos primero la parte de configuración, que es en el momento en el que Envoy coge el módulo de WebAssembly y lo inicializa, pues configuración, por ejemplo, que se le puede pasar, o distintos eventos de cuando se crea, cuando se acaba el proceso, cuando se para el procesamiento con ese módulo, cuando, por ejemplo, para hacer un timer también tiene funciones. También tenemos funciones de capa 4, cuando estamos recibiendo datos simplemente, por ejemplo, cuando sobra una conexión, cuando estamos recibiendo bytes, cuando se cierran las conexiones. Y a nivel 7, que es el caso, digamos, que vamos a tratar en este ejemplo, que nos permite ya interaccionar con la capa de aplicaciones, por ejemplo, pudiendo leer cabeceras tanto de request como de response de los distintos servicios. También podemos leer el cuerpo de los mensajes. Podemos incluso suscribirnos a
llamadas externas a otros servicios, porque otra de las funcionalidades interesantes de ProxyWasm o de esta ABI es que te permite desde el propio módulo de WebAssembly llamar a un upstream que esté configurado en el proxy de Envoy, con lo cual si tienes otro servicio interno asociado a este proxy, desde el propio módulo puedes llamarlo y podrías, por ejemplo, traer datos. Otra de las cosas que también nos permite implementar ProxyWasm es el responder directamente a una petición desde el propio módulo de WebAssembly. Con eso ya ni siquiera el servicio tendría que recibir la petición, sino que directamente, tal y como llega al módulo, el módulo es capaz de dar una respuesta hacia atrás. Y aparte de estos grupos y de estas funciones que os he enseñado, pues también hay otras más. Por ejemplo, te permite tener una caché compartida, muy útil a la hora de crear módulos que necesitan almacenar, digamos, información para leerla de manera rápida, ya que, como os podréis imaginar, tener una extensión que esté recibiendo cada petición dentro de un proxy debe de ser algo muy eficiente, ya que cualquier retraso pues, va a afectar básicamente a todas las peticiones que le lleguen. Otra parte que también incluye ProxyWasm es el concepto de métricas, donde puedes también dar información sobre métricas desde el propio módulo WebAssembly, y lo mismo con tema de logs, para proveer información sobre lo que está ocurriendo dentro de la propia extensión. En este ejemplo de la presentación vamos a hacer un módulo muy básico de autenticación en WebAssembly. Básicamente, lo único que va a hacer es leer la cabecera de HTTP de autorización de cualquier petición y comprobar si hay un token y si este coincide con el token que le vamos a pasar por configuración. Así vemos más o menos cómo sería el esquema de lo que va a ocurrir. Vamos a tener un módulo de WebAssembly que va a comprobar dicha cabecera y los usuarios cuando manden una request pueden ocurrir pues dos cosas. Bien, que la cabecera sea correcta, el token coincida, que la cabecera esté presente y el token coincida, en ese caso la petición seguiría hacia el servicio interno y devolvería hacia atrás los datos. O en el caso en el que la cabecera o no exista o el token no coincida con el que tenemos por configuración, pues directamente ProxyWasm lo que va a hacer es devolver una petición hacia atrás, sin siquiera tener que llamar al propio servicio para pasar los datos, sino que ya en ese momento, digamos que bloquearía la petición. Si nos vamos a la slide anterior, los únicos métodos que vamos a usar para crear esta extensión es la parte de configuración, que la necesitamos pues para recibir el token por configuración. Si no recibiéramos el token por configuración, pues nos encontraríamos de que cada vez que queremos cambiar el token necesitamos recompilar el módulo de WebAssembly, cosa que no queremos hacer, evidentemente. Y luego, a nivel de la capa 7, pues vamos a escuchar a los eventos de las cabeceras HTTP de las peticiones y en el caso en el que tengamos que bloquear dicha petición porque no debe de pasar al servicio interno, pues entonces haremos uso del método sendHTTPResponse. Así que bueno, ¿estáis listos para empezar a codificar? Pues vamos al lío. Aquí lo que tengo es un proyecto bastante sencillo que he creado básicamente con Docker Compose para evitar, digamos, tener un entorno muy complejo a la hora de trabajar con este ejemplo, donde tenemos tanto el proxy de Envoy desplegado con una configuración que vamos a ver y al que le estamos montando una carpeta lib que va a incluir, una vez ya que lo tengamos, yo ya lo tengo aquí puesto, pero lo vamos a recompilar igualmente, el módulo de WebAssembly. Es el único servicio que va a exponer los puertos y luego internamente tenemos un sitio estático que básicamente es un HTML muy básico donde vamos a montar eso en un Nginx tal cual y va a servir directamente ese fichero cada vez que hagamos una petición. Ahora mismo no tenemos ningún tipo de filtrado puesto. De hecho, voy a comprobarlo, que lo he dejado sin comentado. Vale, perfecto. No tendríamos ningún filtro de WebAssembly ni nada. Simplemente el proyecto tal cual desplegado. Con lo cual, si ahora levanto el proyecto, con ello estoy inicializando tanto Nginx como Envoy. Si ahora hago un curl a localhost 8080, tendríamos acceso a esta página web, ya que al final es lo que te está devolviendo el fichero estático. Lo que queremos evitar es que si no accedemos utilizando el token correcto, pues en vez de recibir este mensaje, recibamos un mensaje de no autorizado con su correspondiente error de estado. Vamos a parar todo por ahora y empezamos a codificarlo. Aquí hay una carpeta que he creado que se llama extensión.
Para este ejemplo en concreto voy a usar Rust, que es el lenguaje que suelo utilizar para programar y bueno, en principio me parecía interesante verlo también. Y hubiera estado bien como cualquier otro lenguaje. Para ello lo primero que hacemos es crear un fichero de configuración. Bueno, una cosa que sí, no pasa nada si no habéis tocado Rust, no vamos a ir a nada, digamos, muy a bajo nivel ni nada, va a ser todo bastante de alto nivel y de hecho voy a ir explicando así las cositas un poquito más concretas de Rust, por si algo que quiero que quede claro para todo el mundo. Pues bien, tenemos que, aquí definimos la parte de la configuración, la metadata del paquete, lo definimos como una librería e incluimos Proxy Wasm como una dependencia, que es la SDK que vamos a utilizar. Luego, dentro de source, tenemos el fichero librs, que es el fichero ya propio de la librería de Rust. Si ahora nos vamos a la librería de Rust, aquí he creado ya un poco de código, que ahora lo vamos a ir viendo para no tener que escribir todo el proceso entero, sino poder explicaros poquito a poco qué es lo necesario para definir una extensión con WebAssembly. Lo primero que necesitamos es que cualquier extensión de WebAssembly que creemos necesita tener un método start, que básicamente es el que define cómo va a ser esa inicialización una vez que Envoy o el proxy que esté inicializando ese módulo de WebAssembly empiece a inicializarlo y le pase, por ejemplo, a la configuración. Para ello aquí lo único que hacemos es definir el nivel de log y crear un contexto root, que básicamente va a ser el contexto principal que se lance la primera vez que se levante el módulo de WebAssembly. Para ello, esto nos podemos olvidar un poco, lo único importante es que estamos creando, digamos, una instancia de una clase, pues lo que podríamos considerar una clase en Rust, ahora mismo vacía. Es lo único que vamos a hacer. Luego aquí tenemos definida, por una parte, lo que sería la estructura para el contexto general, que es, digamos, ese contexto que se inicializa la primera vez que se levanta el módulo WebAssembly, y luego necesitamos definir otra estructura distinta para cada petición en sí. Este será el contexto que se llame cada vez que tengamos una nueva request que deba de ser procesada por el módulo de WebAssembly. Aquí entonces ya vemos que tenemos que implementar, digamos que esto es implementar como si extendemos una interfaz, como si implementamos una interfaz en otro lenguaje. Aquí implementamos lo que sería para este contexto inicial, la parte de context, que a priori no necesitamos ningún evento a suscribirnos en este punto, y la de root context, que aquí sí nos vamos a suscribir al evento de configuración. Este es el primer evento al que nos vamos a suscribir, ya que necesitamos leer desde la configuración ese token que vamos a utilizar. Luego ya lo siguiente que va a pasar en los siguientes métodos es que vamos a crear el contexto, lo que se llama un contexto de HTTP, que te permite interaccionar con las peticiones de tipo HTTP, y ya simplemente le indicamos a Envoy que el tipo de extensión que vamos a utilizar en este caso pues es HTTP context. Entonces, para leer la configuración del plugin vamos a hacer uso de una función que nos provee esta API de Proxy Wasm. Para ello, lo primero que vamos a hacer es hacer la construcción iflet, que esto básicamente lo que le estamos indicando con web. En Rust no existe el concepto de valor nulo, sino que lo que se hace normalmente es que cuando hay cualquier variable que pueda tener un valor que no existe, se crea, digamos, lo que se llama un enum, que básicamente es una estructura donde puedes tener dos valores, o bien que el valor tenga información y el contenido de esa información, o bien que ese valor no exista. La ventaja de no tener el concepto de nulo como en sí, digamos, es que te obliga Rust siempre a valorar ambas opciones. De manera que tu código siempre, en teoría, debe de gestionar ambas opciones, si el valor existe y si no existe. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es que este condicional que vamos a crear ahora solo se lance si existe un valor para la función a la que vamos a llamar. En este caso, la función que vamos a llamar es getPluginConfiguration. Este getPluginConfiguration te devuelve un array de bytes con la configuración que se le está inyectando al propio módulo de WebAssembly. Esta configuración puede ser realmente lo que queráis. En el caso de este ejemplo, vamos a utilizar una cadena de texto al uso, pero, por ejemplo, en otros proyectos que he trabajado, sí hemos utilizado, por ejemplo, JSON, que nos permite tener esa configuración como un JSON, ya teniendo información más completa, y luego deserializarlo dentro del propio módulo de WebAssembly, haciendo uso pues, de librerías. En el caso de Rust, con Shell. Una vez ya que tenemos estos valores, digamos,
necesitamos almacenar esa información para que sea accesible dentro del módulo. Para ello vamos a hacer uso de las estructuras en sí. Lo que vamos a hacer es definir una propiedad que se llame token, que la vamos a tener tanto en el contexto de root para almacenarla en el momento en el que cargamos el plugin, como en cada petición, ya que lo necesitamos para poder comprobar si el token que vamos a obtener valida o no. Lo primero que vamos a hacer es guardar este token y para ello vamos a obtener la cadena de texto de los bytes que le estamos pasando al módulo de WebAssembly. En este caso, también estamos devolviendo esta estructura llamada option dentro de Rust, que puede ser un valor lleno o vacío. En este caso puede ser un error, porque puede ser que al intentar deserializar este value como UTF-8, pues esa codificación no se puede hacer, esa decodificación, perdón, no se puede hacer y falle. A modo de ejemplo, vamos a hacer directamente que extraiga el valor. En este caso vamos a asumir que siempre va a ser correcto y vamos a utilizar el método unwrap que directamente se trae el valor que debería estar ahí y en el caso en el que falle, pues hará un panic en el proyecto. Pero por ahora podemos asumir de que ese valor siempre va a estar ahí. Una vez ahora que creemos este contexto para recibir las peticiones HTTP, tenemos que pasarle el token. Para ello ya hacemos referencia al propio token que hemos almacenado y se lo pasamos. Y ahora aquí al principio, al igual que hemos hecho aquí, que siempre tenemos que inicializar estos valores, pues aquí también lo vamos a inicializar, pero en este caso, como todavía no tenemos el token en este momento, pues lo inicializamos como una cadena vacía. Y ya con esto el código funcionaría. Ahora bien, una vez que ya tenemos cargada esta configuración, ya queda lo que sería la lógica propia de la extensión, es decir, el trabajo de decir, oye, me acaba de llegar una petición, tengo que coger esa cabecera, tengo que comprobar que el contenido es correcto y ya veo lo que hago con ello. Para ello, vamos a empezar a definir o a implementar esos traits para token auth, que es este contexto que va a recibir, bueno, esta estructura, perdón, que va a ser la que se encargue de gestionar todas las peticiones que vengan de tipo HTTP. En este caso, implementamos el HTTP context, que es ese contexto que nos va a permitir suscribirnos a los eventos de HTTP. Y en concreto nos vamos a suscribir al evento de onHTTP request headers. Esto lo que nos permite es que en el momento en el que Envoy decodifique cualquier cabecera de HTTP, pues nos la pasa directamente y podemos empezar desde el módulo a gestionar o hacer cualquier acción que necesitemos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es obtener esa cabecera. Esta cabecera la vamos a obtener haciendo uso del método get HTTP header, request header, al que le vamos a pasar el nombre de authorization. En este caso, como veis aquí, el IDE ya me ha indicado que lo que va a devolver este método es un option, que puede estar tanto vacío como lleno. En este caso, sí necesitamos gestionar ambas opciones, ya que si este authorization header no está presente, debemos directamente bloquear, ya que lo vamos a pedir siempre. Con lo cual, vamos ahora a gestionarlo. Para ello, lo que vamos a hacer es descomentar esta parte y vamos a ver qué dos casos podemos tener con authHeader. Podemos tener que hay algún valor, en este caso tendríamos, digamos, el valor de la cabecera, o en cualquier otro caso, en el caso de none, sería más bien, pero directamente vamos a decir que en cualquier otro caso no estamos autorizados, ya que en cualquier otro caso, al no estar presente el propio header de HTTP, pues no deberíamos hacer nada. Lo siguiente es que en el caso en el que sí exista, ahora debemos de comprobar si este coincide con el token que se nos ha pasado. Para ello lo que vamos a hacer es, por ahora, vamos a borrar lo que sería la parte de Bearer, que es la parte inicial que siempre vamos a pasar en esa cabecera de autorización. La borramos y ahora comprobamos si este es igual al token en sí, que se nos ha pasado por configuración y que se ha inicializado en este momento para esta estructura. Una vez ya que hemos hecho esta comprobación y ya tenemos ese valor de si estamos autorizados o no en esta variable, pues decidimos si continuamos en el caso en el que sí está autorizado o pausamos porque no queremos que esa petición continúe hacia el servicio interno y lo que hacemos directamente es llamar al método send HTTP response, al cual le vamos a devolver 403 como no autorizado, forbidden. Como header, pues por ejemplo, podemos poner
que devuelva blocked by wasm. Ups. Y como body, pues vamos a poner una cadena existente que sea de bytes donde diga que no autorizado. Y ya con esto pues tendríamos completo el código de esta extensión, que lo que va a hacer es, resumiendo, obtener el token de la configuración y luego comprobar la cabecera de autorización de HTTP. Si existe y es correcta, seguimos con la petición y si no, pues la bloqueamos. Una vez ya que tenemos este código, lo siguiente que hay que hacer es compilarlo. En este caso, con las herramientas de Rust, es muy sencillo agregar este target de compilación, con lo cual no tendremos ningún problema en compilar proyectos a WebAssembly. Agregamos este target, que yo ya lo tenía descargado, y ahora compilamos el proyecto haciendo uso de la herramienta cargo, que este es, digamos, el toolchain por defecto de Rust. Construimos el proyecto y como target seleccionamos wasm32 Esto ya nos va a crear dentro de la carpeta de target wasm32 release un fichero de wasm-extension.wasm que es la extensión ya compilada y lista para ser utilizada por Envoy. Vamos a copiar directamente este fichero en la carpeta de lib para que veáis que no hay nada prehecho de antes. Vamos a sobreescribir el existente y ahora vamos a probar, bueno, antes de probar, perdón, hay que habilitar esta extensión en la configuración de Envoy. Para ello, esta configuración de Envoy es muy sencillita. Lo único que hacemos es poner los listeners, configuramos los distintos filtros que hay, que básicamente lo único que vamos a hacer es tener un upstream que sea ese sitio estático que está sirviendo Nginx, que está básicamente en el address de static, dado por Docker Compose, y en la cadena de filtros de HTTP vamos a inyectar un nuevo elemento que es un filtro de tipo WASM. En este caso definimos su configuración, donde la parte importante en este caso es que vamos a pasarle una configuración de tipo string, donde el valor del token, por ejemplo, va a ser ABC1234, y luego configuramos la máquina virtual, digamos esa máquina virtual que va a ser la encargada de filtrar. Para ello, definimos el runtime que queremos usar, en este caso V8, por utilizar uno de ellos, aunque creo que soportaba alguno más. El nombre de la máquina virtual, tampoco en este caso no es relevante. Y definimos el código, es decir, la extensión en sí que se va a lanzar, que al montarla dentro del container de Envoy, pues se encuentra en esta ubicación del fichero, del sistema de ficheros. Si ahora guardamos esta configuración, levantamos el proyecto, vamos a comprobar de que todo está bien. Por ahora todo funciona. Si ahora volvemos a hacer un curl a localhost, directamente es el propio módulo de WebAssembly el que nos está indicando que no estamos autorizados, porque el token no se le está pasando. De hecho, si miramos aquí y volvemos a repetir, la petición no llega siquiera a Nginx, sino que directamente está siendo bloqueada por la extensión que acabamos de crear. Si ahora hacemos el mismo curl, pero le pasamos la cabecera de authorization con el bearer, con el texto correcto de ese token, pues ya sí tendríamos acceso a esta información, ya podríamos llegar al endpoint del servicio interno y este estaría recibiendo la petición de manera correcta. Así que bueno, habéis creado vuestro primer filtro con WebAssembly para Envoy. Así que listo. Esto realmente es para Envoy. Como veis, la configuración es súper simple. Lo único que necesitáis es tener compilado, digamos, ese fichero de WebAssembly e inyectarlo dentro de la cadena dentro de esa cadena de filtros HTTP o dependiendo de a cuál os conectéis y configurarlo, ya sea bien por el sistema de ficheros local o también te permite hacerlo a través de una URL remota, ya sea bien HTTP o una opción que me parece muy interesante es a través de OCI, con lo cual podéis desplegar vuestros filtros de WebAssembly en los registros ya existentes que soporten OCI, como por ejemplo Harbor, y tenerlos ahí todos listados y usarlos en los proxies que tengáis desplegados en vuestra infraestructura. Ahora bien, esto para Envoy, pero ¿qué ocurre en Istio? Ya con Istio se me iba un poco de tiempo el tema de la charla, así que directamente lo que voy a hacer es enseñaros esa configuración con Istio. En Istio, en este caso, lo que ocurre es que para configurar cualquier módulo de WebAssembly o cualquier extensión de WebAssembly, desplegamos un nuevo recurso de Kubernetes donde indicamos pues a qué aplicaciones debe de desplegar esta extensión concretamente, la URL que puede ser, como he dicho, HTTP o OCI,
la fase en la que queremos que se conecte ese módulo, ya sea en cualquiera, que es principio al final, antes de la fase de autorización de la autenticación de Istio, antes de la fase de autorización o en la parte de stats, y luego la configuración, tal y cual la hemos pasado en el ejemplo de Envoy. Así que nada, esa es la charla que os tenía preparada para hoy. Hablar simplemente un segundito sobre Wasm Labs, el equipo en el que trabajo. Nos dedicamos a hacer muchos proyectos con WebAssembly. Tenemos algunos para lanzar vuestras propias aplicaciones de WebAssembly de manera muy sencilla. Estamos portando algunos lenguajes de programación para investigar cómo esto se puede hacer, cuáles son las limitaciones, contribuyendo también a estos proyectos open source. Y en general, si os interesa cualquier cosa sobre el tema de WebAssembly o si tenéis curiosidad, nos podéis seguir tanto en Twitter como en nuestra página web, donde vais a encontrar los artículos, proyectos y cualquier cosa que compartamos sobre WebAssembly. Así que nada, muchas gracias por haber estado hasta aquí, que sé que es tarde en algunos sitios. Y nada, espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis, pues encantadísimo de responderla. Muchas gracias, Ángel. Súper didáctico lo que has enseñado y lo que estáis haciendo en Wasm Labs. Tengo una pregunta, pero si soy sincero, no entiendo mucho la pregunta yo, así que a ver qué sacamos de aquí, ¿vale? Menciona un post en Stack Overflow en el que dicen que WebAssembly no ofrece ninguna función para realocar memoria. Esto es de 2018. No sé si sigue siendo el caso ahí, si nos puedes contar algo sobre el tema o... Pues a ver, la parte de realocar memoria en sí, a ver, no tengo el contexto completo, digamos, de por qué se ha hecho esa pregunta en sí. Una de las cosas que sí es cierto que no es trivial dentro de WebAssembly es que precisamente ese sandboxing que hacen provoca que la memoria lineal sea la única memoria a la que pueda acceder. Entonces, digamos que la conexión entre lo que sería el host o el runtime y el módulo de WebAssembly generalmente se hace a través de esas funciones que se conectan y los datos se pasan a través de esa memoria lineal. Con lo cual, ese proceso, digamos, de conversión de un mundo a otro todavía es algo que no está resuelto. Porque a priori los tipos simples como enteros, por ejemplo, se pasan directamente como parte de la llamada de la función, pero, por ejemplo, pasarle una cadena de texto del host a un módulo de WebAssembly requiere alocar la memoria en la memoria lineal, pasar la referencia del puntero hacia el módulo de WebAssembly y que el módulo de WebAssembly haga la operación contraria. En el caso concreto de realocar memoria, tendría que ver un poco el contexto del caso de uso, de por qué, exacto, porque... Sí, dime. Perdón, porque igual lo he dicho mal, de alocar, en plan, sacar memoria, de allocate. Ah, de No, allocate, vale, realocar, perdón. perdona. Vale, nada. De allocate. El caso de la memoria en sí, bueno, a ver, realmente lo que ocurre con la memoria en WebAssembly es que cuando tú instancias ese módulo WebAssembly, también le pasas, digamos, un bloque de memoria sobre el que puede escribir. Y es cierto que una vez que está inicializado ese proceso o está inicializado ese módulo de WebAssembly, no puedes cambiar la memoria sobre la que está trabajando. Puedes cambiar los datos dentro de la memoria, pero es cierto que expandirla y contraerla creo que a priori no se puede hacer. Y es algo que no sé a futuro, que yo sepa ahora mismo, no hay ninguna proposal que estén trabajando en ello. Ok, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Como hemos dicho, última charla del día, súper interesante. Y ahora en un minuto nos tenemos que ir al track 1. Bueno, os podéis quedar aquí, pero en el track 1 tendremos la keynote, se va a broadcastear. Gracias, Ángel, y continúa dándole duro al web. Muchas gracias. Hasta luego.